Bajo las 23 sombras del territorio mexicano, una mirada a las umbras de los eclipses de sol que cruzan México entre 1800 y 2028. Corresponde a fragmentos extraídos de la publicación Desde la Oscuridad, Pasajes de la Vida de México, un estudio de cosmobiología aplicada a la historia de México, una investigación que justifica y ensambla los acontecimientos que han vivido los mexicanos desde el año de 1800 hasta la actualidad, con los movimientos de los astros, apoyándonos principalmente en los ciclos planetarios y los acercamientos de Marte hacia la Tierra y las trayectorias de las umbras de los eclipses de sol que cruzan los cielos de México dentro del tiempo que hemos elegido para nuestro estudio, que es lo que precisamente abordamos en nuestra exposición de manera resumida, invitándolos a la vez a leer Desde la Oscuridad, Pasajes de la Vida de México, disponible a través de Amazon, para que tengan un mayor conocimiento especialmente de los eclipses de sol que cruzan México hasta el año 2100. Antes, permítaseme señalar qué es lo que entiendo por cosmobiología, que es más que un nombre moderno para la astrología. Saber que ahora está denigrado por pensamientos racionales y religiosos como una forma de adivinación que se apoya en los movimientos de los astros. La cosmobiología es la ciencia que estudia el ambiente cósmico que crean las influencias de los astros, que induce a los individuos a actuar de tal o cual manera, imponiéndose incluso sobre su libre albedrío. Ambiente es lo que nos envuelve y hasta asedia, en tanto que medio ambiente es un conjunto de elementos de la naturaleza, físicos, químicos y biológicos, con el que interactúan los seres vivos e influye sobre los aspectos psicológicos, sociales y culturales del ser humano, induciéndolo a actuar de una manera u otra. Sin embargo, es preciso señalar que el medio ambiente no se limita a nuestra geografía, geología y a la atmósfera, es decir, o mejor dicho, no debemos limitarlo únicamente a lo que se manifiesta en la biosfera, pues el medio ambiente lo componen también los influjos que recibimos del cosmos, que es el dominio de la cosmobiología, conocida también como ecología cósmica, disciplina que apoyándose en el estudio de los astros a la manera de una fisiología, pone énfasis en las circunstancias cósmicas que rodean a las personas y las condiciona a llevar a cabo determinadas acciones. Todos sabemos qué es un eclipse de sol y un eclipse de luna. Y sabemos qué es lo que se necesita, qué requisitos se necesitan, especialmente astronómicos, para que justamente se cumpla o se presente un eclipse de sol. Como por ejemplo, eclipse de sol y eclipse de luna. La alineación de los nodos de la luna con el sol y la luna para que se produzca una desaparición de la luz del sol y de la luna. Que en las áreas geográficas oscurecidas, cuando la desaparición de la luz es total, se denomina áreas en umbra. Y cuando la desaparición de la luz es parcial, se denomina áreas de penumbra. Sabemos también, o podemos saber, qué es lo que podemos vivir en un determinado momento de nuestra vida mirando en qué zona de nuestro horóscopo se ubica un eclipse. Bueno, hoy vamos a intentar conocer cómo es que trabajan geográficamente las umbras de los eclipses de sol. Tomaré como ejemplo a México, toda vez que en cada visita que he realizado a este país, su gente me ha tratado con mucha amabilidad
Y en retribución me gustaría decirles, apoyándome en su historia, que deben estar vigilantes acerca de lo que podrían vivir entre los años 2023 al 2028. A cada una de las personas que nos acompañan en esta exposición y que no viven en México, les pido leer la historia de su país y cotejarla con las umbras que cruzaron los cielos de su país. Estoy persuadido a pensar que dirán que qué potentes son las perturbaciones que desatan las umbras de los eclipses de sol. Entre los años 1800 y 2100, 300 años, 126 eclipses de sol oscurecerán México. 99 de ellos lo harán de forma parcial. México solo estará en penumbra, envuelto en una sombra débil que se presenta entre la luz y la oscuridad. Y 27 eclipses lo harán con la máxima oscuridad de la sombra, cuando México estará en la umbra, 14 de los cuales corresponden al eclipse del tipo total y 13 al tipo de eclipse anular. Entre 1800 y 1945, 145 años que destacaron por las luchas de la independencia de la corona española, pasando por el primer y segundo imperio mexicano, las guerras con los Estados Unidos y Francia, y las guerras civiles como la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, 15 umbras de eclipses de sol cruzaron los cielos de México. Incluimos todos los territorios desde la Nueva España hasta los actuales Estados Unidos mexicanos. 6 de dichos eclipses fueron anulares y 9 fueron totales. Entre 1945 y 2018, 74 años que destacaron por las crisis económicas que se presentaron en las 3 décadas seguidas, 70, 80 y 90, así como también que destacaron por las guerrillas y las protestas estudiantiles de 1968 y 1971, 6 umbras de eclipses de sol cruzaron los cielos de México. 4 de dichos eclipses fueron anulares y 2 fueron totales. Entre 2019 y 2028, 10 años, 2 umbras de eclipses de sol cruzarán los cielos de México. Uno anular en el año 2023 y otro total en el año 2024. ¿Qué es lo que podrían vivir los mexicanos en los años comprendidos entre 2022 y 2028? Años que consideramos fuertemente influenciados por los eclipses de sol del 2023 y 2024. Para responder a esta pregunta, veamos primero qué hechos registró la historiografía de México cuando se presentaron 21 umbras de los eclipses de sol entre los años 1800 al 2028 que oscurecieron México. A lo largo de la historia de la humanidad se ha hablado mucho de los eclipses de sol y de luna. Y aunque incomode a muchas personas, lo que se ha dicho es correcto, que no solo ha producido pánico, sino que también han producido y producen sequías, hambrunas, epidemias, violaciones de soberanías, guerras independistas y civiles, revoluciones culturales, tecnológicas y sociales, invasiones, éxodos, descubrimientos y nuevos rumbos políticos, sociales, religiosos y económicos. Los eclipses, especialmente los de sol, son los heraldos que anuncian la llegada de un tiempo nuevo,
una nueva era o época en las áreas geográficas que estos oscurecen, especialmente en las áreas oscurecidas por las trayectorias de sus umbras. El propósito de la presente exposición, en el marco de la celebración del primer centenario del natalicio del maestro de Sabiduría Universal, Dr. David Ferriz Olivares, persigue dos propósitos principales. Primero, continuar con la difusión de la cosmobiología que él tanto impulsó. Y segundo, estar atentos al devenir, como él siempre decía, vigilante sea usted, toda vez que si en esta década sucede algo lamentable en México, de una u otra manera se verá retrasada en esta nación el avance de su misión apostólica confiada por su maestro, el sublime maestre avatar, el doctor Serge Reynaud de la Ferrier. Eclipses de sol de 1800 a 1945. Comencemos con los eclipses de sol que cruzaron México entre 1800 y 1945, que hemos señalado fueron en número de 15. Eclipse total de sol del 21 de febrero de 1803. El eclipse total de sol del 21 de febrero de 1803 es el primero del siglo XIX en cruzar y oscurecer la Nueva España, y lo asociamos con la crisis sanitaria de 1803 provocada por el sarampión y la influenza. Asimismo, asociamos con el eclipse del 21 de febrero de 1803 la crisis económica y financiera de 1804 y 1805, que no solo empobreció aún más a los ya pobres del virreinato, sino también a la clase social formada por los criollos, quienes habrían de fomentar acciones que desembocarían en el golpe de Estado contra el virrey José Iturrigaray, acciones que tienen su correlato con el momento en que este virrey inicia su mandato 48 días antes del eclipse del 21 de febrero de 1803. Así es, reveses más insospechados sufren los gobiernos que nacen pocos días antes o semanas antes de ser oscurecidos por la umbra de un eclipse de sol. Eclipse de sol total del 16 de junio de 1806. El eclipse total de sol del 16 de junio de 1806 es el segundo del siglo XIX en cruzar y oscurecer la Nueva España, y lo asociamos con la crisis sanitaria de 1806, causada por la sífilis. Asimismo, lo asociamos con el eclipse de 1806, la crisis política de 1808, que diera paso al golpe de Estado contra el virrey José Iturrigaray, que se consumó el 15 de septiembre de 1808, amparado por las influencias de Marte del día del eclipse y Marte de la noche del golpe. Eclipse anular de sol del 27 de agosto de 1821. El eclipse anular de sol del 27 de agosto de 1821 fue el último que cruzó los cielos de la Nueva España y el primero en oscurecer el México libre de la dominación de España. Lo asociamos con la revitalización que le imprimiera el libertador Agustín de Iturbide a la guerra de la independencia de la Nueva España contra la corona española y la consumación de la independencia después de 11 años de infructuosas luchas. De acuerdo con los hechos, en 1820 las luchas por la independencia contra la corona española estaban perdidas. De pronto, en el año 1821,
la rueda del destino se puso a favor de los independentistas mexicanos. ¿Qué fenómeno cósmico asociamos con esta nueva realidad? La ocurrencia del eclipse de Sol del 27 de agosto de 1821. No descartamos el hecho de que el eclipse del 16 de junio de 1806, a través de su fase de luna llena progresada de 1820 a 1824, imprimiera un clima de beligerancia colectiva en la Nueva España, porque es lo que frecuentemente genera toda fase de luna llena de un eclipse de Sol. Pero la fundación de la nueva nación le corresponde al eclipse de Sol del 27 de agosto de 1821. Por lo tanto, a los días 27 y 28 de septiembre, que si fueran celebrados como los días de la independencia de México, acercaría más a los mexicanos con la grandeza que representa Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, cuya fundación se le ubica en el año de 1325. Coincidentemente, el 21 de abril de 1325 vivió un eclipse y la umbra justamente de este eclipse cruzó los cielos de México. Claro, lógico, del México antiguo. A mi juicio, el eclipse de Sol del 27 de agosto de 1821, que ayudó a los novohispanos a alcanzar su independencia, no desamparó totalmente a México en el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, que puso fin a la invasión estadounidense de 1846. El eclipse de 1821 puso límites de protección fronteriza para México. A mi juicio, también desde el punto de vista de la cosmobiología, una de las razones de la fraternidad que existe entre México y el Perú radica en el eclipse del 27 de agosto de 1821, que asociamos con las independencias de la corona española de México y Perú en 1821. La presencia del eclipse del 27 de agosto de 1821, tanto en la independencia de México ante Nueva España como en el desenlace de la invasión estadounidense a México, no debemos verla como una coincidencia o casualidad, porque no lo fue. La presencia de la umbra del eclipse de Sol en un determinado lugar anuncia que un suceso de cambio y de transformación habrá de acontecer en dicho lugar. Demuestran lo que estamos exponiendo los eclipses de Sol que seguiremos presentando a continuación. Eclipse de Sol del 21 de febrero de 1822. El eclipse total de Sol del 21 de febrero de 1822, que es una repetición metónica del eclipse de Sol del 21 de febrero de 1803 que oscureció México virreinal, es el primer eclipse del México libre de la dominación del yugo español. Y lo asociamos con las dificultades del primer imperio mexicano y las conspiraciones y protestas en contra del emperador Agustín I, que lo llevaron a abdicar su corona el 19 de marzo de 1823. Lo asociamos también con la desunión entre los mexicanos por estar unos a favor de la monarquía y otros a favor de la república. Dentro de las acciones en contra del emperador Agustín I, citamos el plan de Casamata, el 1 de febrero de 1823, dirigido por Antonio López de Santana. El eclipse de Sol del 21 de febrero de 1822 se presentó
antes del 19 de mayo y 21 de julio de 1822, proclamación y coronación de Agustín de Iturbide respectivamente. Pero en ningún momento sus influencias estuvieron a favor de Agustín de Iturbide por la naturaleza misma del eclipse, que es generar división y enfrentamiento, y por el hecho de que, como él, desde septiembre de 1821, se encontraba dirigiendo los destinos de México, el eclipse del 21 de febrero de 1822 le fue más fácil operar como un elemento destructor de su permanencia en el gobierno. Eclipse total de Sol del 9 de diciembre de 1825. El eclipse total de Sol del 9 de diciembre de 1825 lo asociamos con la expulsión de miles de españoles que se quedaron en México después de la gesta de la independencia. El exilio que siguió la trayectoria trazada por el eclipse se hizo más dramático con el decreto del presidente Guadalupe Victoria firmado el 20 de diciembre de 1827, una medida que también afectó la economía de la República porque muchos de los expulsados salieron del país con sus fortunas. Asimismo, asociamos con el eclipse total de Sol del 9 de diciembre de 1825 las victorias en las operaciones militares contra el intento de España de reconquistar sus exdominios en la Nueva España. Asociamos también con el eclipse del 9 de diciembre de 1825 el motín de la Acordada, el 30 de noviembre de 1828, provocado por partidarios del general Vicente Guerrero, quienes se negaron a reconocer los resultados de la elección presidencial de septiembre de 1828, que no favoreció a su líder. Protesta violenta que fue aprovechada por turbas para realizar saqueos e incendios en la Ciudad de México. A nuestro juicio, la expulsión de los españoles afincados en México después de la independencia, así como las acciones bélicas para expulsar a militares españoles que intentaban la reconquista, evitó que los mexicanos entraran en una guerra civil. Esta hubiera sido el primer enfrentamiento armado entre los monárquicos y los republicanos. Eclipse anular de Sol del 12 de febrero de 1831 y eclipse total de Sol del 27 de julio de 1832. El eclipse anular de Sol del 12 de febrero de 1831 y el eclipse total de Sol del 27 de julio de 1832 los asociamos con el Plan de Veracruz impulsado por Antonio López de Santana, que dio origen a la Revolución de 1832, cuyo objetivo fue terminar con la usurpación del presidente golpista Anastasio Bustamante. Estos dos eclipses de Sol los asociamos igualmente con la Guerra de Independencia de Texas, que se inició el 2 de octubre de 1835 y concluyó el 21 de abril de 1836. Asimismo, asociamos puntualmente con el eclipse de Sol del 27 de julio de 1832 la epidemia de cólera de 1833 a 1835. Debemos tener presente que la obra de un eclipse de Sol proyecta sus primeras influencias hasta 4 años después de sucedido el eclipse. Por lo tanto, estamos dentro de los límites permitidos por las influencias de los eclipses de Sol del 12 de febrero de 1831 y 27 de julio de 1832, cuando asociamos a estos
oscurecimientos con la epidemia de cólera y la guerra de independencia de Texas. Eclipse de sol del 25 de abril de 1846. El eclipse total de sol del 25 de abril de 1846 lo asociamos con la guerra Estados Unidos-México, que se inició exactamente el 25 de abril de 1846, precisamente el día que ocurrió el eclipse de sol, y finalizó esta guerra el 2 de febrero de 1848, trayendo para México la pérdida de más de la mitad de su territorio. Esta guerra contó con un clima social previo de poco entendimiento y mayor beligerancia entre estos dos países, clima generado por la fase luna llena progresada del eclipse del 12 de febrero de 1831 que cruzó Texas y se presentó entre 1845 y 1849. En marcha, el clima social de poco entendimiento, el eclipse del 25 de abril de 1846 justo apareció para desatar la guerra. Asimismo, asociamos la umbra del eclipse del sol del 25 de abril de 1846 que cruzó Chan, Santa Cruz, capital de los mayas sublevados en Quintana Roo, con la llamada Guerra de las Castas de Yucatán, que emprendieron los nativos mayas el 30 de julio de 1847. Una guerra que con sus periodos de pausa duró más de 50 años, oficialmente hasta el año 1901. Pero la fase balsámica del eclipse de sol del 25 de abril de 1846, que se manifestó entre 1901 y 1905 y que asociamos con acciones de limpieza étnica, el genocidio maya, y los eclipses de sol del 29 de julio de 1897 y 28 de mayo de 1900 cooperaron para que la guerra de castas se extendiera hasta 1903. Regresando al 2 de febrero de 1848, día de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México cede a los Estados Unidos de América Alta California. ¿Por qué el país invasor no tomó también Baja California? Desde el punto de vista cosmobiológico, para responder a esta pregunta, pienso que en alguna forma tendríamos que considerar la trayectoria del eclipse de sol del 27 de agosto de 1821, que separa horizontalmente Alta California y Baja California. Eclipse total de sol del 27 de marzo de 1857. El eclipse total de sol del 27 de marzo de 1847, que dividió el territorio de México en dos mitades, lo asociamos con la guerra civil conocida como Guerra de Reforma, que enfrentara entre sí a los mexicanos conservadores y liberales durante 3 años, entre enero de 1858 y enero de 1861. Asociamos igualmente con el eclipse del 27 de marzo de 1857 el rechazo y expulsión de los invasores franceses del suelo mexicano en la guerra franco-mexicana conocida como Segunda Intervención Francesa en México, que se iniciara en diciembre de 1861 y concluyera en junio de 1867, con el fusilamiento del emperador Maximiliano, por ende, con el derrumbamiento del Segundo Imperio Mexicano. Estas dos guerras se desarrollaron durante la presidencia de Benito Juárez. Eclipses anulares
de sol del 5 de marzo de 1886 y 29 de julio de 1897. Los eclipses anulares de sol del 5 de marzo de 1886 y 29 de julio de 1897 asociamos con la crueldad del porfiriato contra las etnias indígenas tales como los pueblos yaqui y maya. Puntualmente asociamos el eclipse del 5 de marzo de 1886 con la campaña militar de 1885-1887 contra los yaquis. El de sol del 29 de julio de 1897 con las acciones militares de exterminio de los yaquis. Asimismo, asociamos el genocidio maya con el eclipse de sol del 29 de julio de 1897, al que se sumaron las influencias perturbadoras del eclipse del 28 de mayo de 1900. Eclipse total de sol del 28 de mayo de 1900. Asociamos el eclipse total de sol del 28 de mayo de 1900 con el desenlace de la guerra de castas de Yucatán, que diera paso al genocidio maya. Cierto, la umbra del eclipse del 28 de mayo de 1900 no cruza Yucatán, pero no invalida la asociación que hacemos de este eclipse con el desenlace de la guerra de Yucatán, porque no necesariamente la umbra debe cruzar la zona de conflicto o zona en conflicto, o que se experimentará un cambio o un nuevo destino. Claro, la umbra debe cruzar el país. Eclipse anular de sol del 28 de junio de 1908. La umbra del eclipse anular del 28 de junio de 1908 ingresó por el Océano Pacífico y dividió a México en dos bloques, norte y sur. Asociamos a este eclipse con la sequía del verano de 1908 que afectó a todo México. Y asociamos a este eclipse con la Revolución Mexicana que exaltó el bloque del norte al mando de Francisco Pancho Villa y el bloque del sur al mando de Emiliano Zapata. La Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX en el mundo entero, estalló con el llamamiento que hizo Francisco I. Madero para alzarse en armas el 28 de noviembre de 1910 contra la dictadura militar de 30 años de Porfirio Díaz. Esta revolución, a juicio de importantes historiadores, duró hasta 1924, mas apoyándonos en los efectos de la fase luna llena progresada de todo eclipse de sol que aparecen en los tiempos de polarización social y enfrentamiento armado, para que el eclipse de sol del 28 de junio de 1908 se presentó entre 1923 y 1926, apoyamos las ideas de que a través de distintas expresiones de violencia, la Revolución Mexicana se mantuvo presente durante toda la década de 1920. Aunque debemos de señalar que el mayor asusador de la guerra cristera fue el eclipse de sol del 10 de septiembre de 1923. La trayectoria del eclipse del sol del 28 de junio de 1908 sigue exactamente la trayectoria del eclipse de sol del 21 de abril de 1325, que denominamos eclipse fundador del Imperio Azteca. Por lo tanto, considerando la presencia de un fenómeno de resonancia cósmica, podríamos decir
que si la Revolución Mexicana hubiera mantenido un único rumbo, un único pensamiento y psicología, al término de los ejercicios de armas, un nuevo México hubiera nacido y gozaría hoy de la misma gloria con la que cuenta Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Eclipse total de Sol del 10 de septiembre de 1923. El eclipse total de Sol del 10 de septiembre de 1923 recorrió México de norte a sur, desde Baja California hasta Yucatán, y entre 1923 y 1926, periodo que asociamos con las primeras manifestaciones violentas del eclipse, creó las condiciones psicoemocionales para el estallido del conflicto armado por ideas religiosas conocido como Guerra Cristera, una guerra civil que comenzó en agosto de 1926 y finalizó en junio de 1929. Asociamos también con el eclipse de Sol del 10 de septiembre de 1923 la rebelión de la Huertista de diciembre de 1923 contra la pretensión del presidente Álvaro Obregón de ser sucedido por Plutarco Elías Calles. Derrotados los rebeldes en febrero de 1924, el camino queda despejado para que Elías Calles se convirtiera en el presidente que protagonizó la Guerra Cristera. Si hubiera evitado la Guerra Cristera, si hubiera triunfado la rebelión de la Huertista. Eclipse anular de Sol del 7 de abril de 1940. El eclipse anular de Sol del 7 de abril de 1947 oscureció los cielos de los Estados Unidos mexicanos exactamente 3 meses antes de la realización de las elecciones presidenciales en este país, que buscaban el sucesor del presidente Lázaro Cárdenas, quien gobernó México desde el 1 de diciembre de 1934 hasta el 30 de diciembre de 1940. Sin lugar a duda, podemos indicar al eclipse del 7 de abril de 1940 como el responsable cósmica de lo polémica y violenta que fueron dichas elecciones. Las primeras manifestaciones del eclipse se presentaron entre 1940 y 1944. Por lo tanto, lo asociamos con el efecto de unidad nacional entre los mexicanos que produjo la declaratoria de guerra del presidente Manuel Ávila a las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia, Japón, por el ataque de submarinos alemanes a barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México en el mes de mayo de 1942. El eclipse del 7 de julio de 1940 tuvo todos los visos de querer empujar a los mexicanos a una nueva guerra civil, señal que estuvo respaldada por los ángulos inarmónicos entre Marte, Júpiter y Plutón de la inauguración presidencial de Manuel Ávila, el 1 de diciembre de 1940. Pero el llamamiento a enfrentar al eje disolvió los ánimos belicistas entre los mexicanos. Eclipse de Sol de 1945 a 2018. Veamos ahora las 6 umbras de los eclipses de Sol que cruzaron México entre 1945 y 2018, de las cuales 4 fueron eclipses anulares y 2 fueron eclipses totales. Eclipse total del Sol del 7 de marzo de 1970 y eclipse anular de Sol del 24 de diciembre de 1973. El eclipse total del Sol del 7 de marzo de 1970
y el eclipse anular de Sol del 24 de diciembre de 1973, con sus influencias iniciales que se extendieron hasta 1978, los asociamos con las guerrillas urbanas de la década de 1970, las protestas en la Ciudad de México que concluyeron con la masacre de Corpus Christi del 10 de junio de 1971, la guerra sucia, torturas y desapariciones a opositores al gobierno y la crisis económica de 1976, que se inició en 1972 con el socavamiento de las relaciones entre el Estado mexicano y los inversionistas privados. Crisis económica que se vio fortalecida por la perturbación provocada por la umbra del eclipse de Sol del 24 de diciembre de 1973, que recorrió paralelamente la costa sur de México desde el mar. Estos acontecimientos se produjeron en la presidencia de Luis Echevarría, quien gobernó México entre el 1 de diciembre de 1970 y el 30 de noviembre de 1976. Antes de continuar con el análisis de las umbras de los eclipses de Sol que cruzan México entre los años 1945 y 2018, es importante puntualizar que las marchas de protestas de los universitarios mexicanos de 1968, con la consiguiente represión ordenada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, respondió a un fenómeno mundial de protestas, como las de Praga en Checoslovaquia, París en Francia y Cambridge en Massachusetts, amparado por los efectos del gran perigeo de Urano de 1966, no por las influencias del eclipse de Sol del 7 de marzo de 1970. Los efectos del gran perigeo de Urano de 1966, presente a lo largo de la década de 1960, no solo generaron olas de protestas reivindicatorias en el mundo entero, sino también innovaciones y revoluciones en la música, la cultura, las comunicaciones y las ciencias. El gran perigeo de Urano de 1966 también lo asociamos con la primera penetración del movimiento acuariano en el Perú, con la primera revolución iniciática que el doctor David Ferriz Olivares, de padres mexicanos y nacido en Japón, impulsara desde el Perú hacia el mundo en 1965, año en que él llega por primera vez al Perú. El gran perigeo de Urano de 1966 sumó sus influencias a las de la conjunción Urano-Plutón de 1965-66, que es la partida de nacimiento astronómico del ciclo Urano-Plutón, la cristalización del nacimiento del hombre trascendental, apoyándose en las ciencias aplicadas, la cultura y el yoga. Por lo tanto, los acontecimientos uranianos que se presentaron a nivel mundial en los años 60 y 70 de la centuria anterior nos indican la gran intensidad que tuvo en todos los campos del quehacer humano la penetración renovadora de la nueva era del Aquarius, cuya presencia la estamos viendo desde la segunda mitad del siglo XX. Después de 1966, un nuevo gran perigeo de Urano volverá a presentarse en el año 2050, que desde ya calificamos como un año en extremo crítico y también trascendental para el destino de la humanidad, el mundo. La humanidad se renovará en el 2050, será más uraniana. Esto es totalmente diferente a las décadas pasadas. Y los pueblos que caminen al ritmo de los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología podrán disfrutar los influjos que traerá el nuevo gran perigeo de Urano del año 2050. Pero los pueblos que por falta de una visión de sus gobernantes no caminen a prisa y en la dirección de que van los avances vertiginosos
de la ciencia y la tecnología lo lamentarán. Eclipse anular de Sol del 30 de mayo de 1984. El eclipse anular de Sol del 30 de mayo de 1984 oscureció el gobierno de Miguel de la Madrid, quien gobernó México entre diciembre de 1982 y noviembre de 1988. Asociamos con el eclipse del 30 de mayo de 1984 las protestas de cientos de miles de mexicanos por el aumento del desempleo y la pobreza por la devaluación del peso mexicano. Incluimos aquí las consecuencias económicas del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985. Asimismo, asociamos con el eclipse del 30 de mayo de 1984 el desplome de la bolsa mexicana originada por el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York del 19 de octubre de 1987. Eclipse total de Sol del 11 de julio de 1991. Eclipse anular de Sol del 4 de enero de 1992 y eclipse anular de Sol del 10 de mayo de 1994. Entre diciembre de 1988 y noviembre de 1994, México fue conducido por Carlos Salinas de Gortari, quien a juicio de un sector importante de la población mexicana ganó la presidencia con fraude. Ya en la administración de su país, Carlos Salinas de Gortari impulsó una serie de medidas para introducir a México en el círculo de los países más desarrollados del mundo. Un propósito que coincidió con la renovación de la conjunción Urano-Neptuno que acompañó en 1821 la independencia de México. Por lo tanto, el sueño de Carlos Salinas de Gortari era viable. Tenía un respaldo cósmico y la conjunción Urano-Neptuno que se presentó en 1821 y después en 1993, después de 172 años, nos decía pues que era algo viable. El eclipse de Sol, perdonen un instante por favor. Un instante. Por lo tanto, el sueño de Carlos Salinas de Gortari era viable, tenía un respaldo cósmico, la conjunción Urano-Neptuno que se presentó en 1821 y que después de 172 años volvía a presentarse en 1993 para ubicar a México en una nueva era. Pero no contaron el presidente Salinas y todos los mexicanos con las perturbaciones que generaron el eclipse total del Sol del 11 de julio de 1991, el eclipse anular del 4 de enero de 1992 y el eclipse anular de Sol del 10 de mayo de 1994. Tres eclipses que oscurecieron los cielos de México, que actuaron como destructores de pompas de jabón, esto es, destructores de las ilusiones mexicanas, que terminó empobreciendo a millones, tanto por las pérdidas de sus empleos como por las pérdidas de sus casas que no pudieron pagar las hipotecas. Sí, fue una terrible megacrisis económica y financiera inscrita en lo que se conoce como el efecto tequila y error de diciembre, que estalló en diciembre de 1994. Estos tres eclipses, que desencadenaron sus efectos perturbadores tanto en la administración de Carlos Salinas de Gortari como en la de su sucesor, el presidente Ernesto Zedillo, que gobernó de 1994 hasta el 2000, los asociamos también con el asesinato del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, que ocurrió el 24 de mayo de 1993. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994,
que tuvo lugar el mismo día en que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y los asesinatos en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, que ocurrió el 23 de marzo, y del secretario general del PRI, José Ruiz Massieu, el 28 de septiembre. Eclipses de sol del 2019 al 2028 y el futuro próximo de México. En la década de los 90 del siglo pasado, México contó con los elementos cósmicos para iniciar la construcción de un nuevo México, mas la falta de una real sintonía con la conjunción libertaria e independentista de Urano-Neptuno de 1821, que después de 172 años se repitió en 1993, y los eclipses de sol de 1991, 1992 y 1994 desembocó en una oportunidad perdida. Afortunadamente, la posibilidad de intentar transformar nuevamente a México para hacerlo renacer aparecerá entre los años 2022 y 2028, cuando el eclipse anular de sol del 14 de octubre de 2023 y el eclipse total de sol del 8 de abril del 2024 se haga presente. Después de 29 años, contados desde 1994, el 14 de octubre del 2023 y el 8 de abril del 2024, dos umbras o sombras completas de eclipses volverán a oscurecer, a cruzar los cielos de México. ¿Qué es lo que podrían vivir los mexicanos entre los años comprendidos entre el 2022 y 2024, entre el 2022 y 2028? Años que consideramos fuertemente influenciados por el eclipse anular del 14 de octubre de 2023 y el eclipse total de sol del 8 de abril del 2024. Veamos. Apoyándonos en los eclipses de sol de los siglos XIX y XX, que dejaron momentáneamente a los mexicanos sin luz de sol, sostenemos que en esta década del 2021, en esta década del siglo XXI, es posible para México sentar las bases de un nuevo México, gracias a la presencia de los eclipses de sol del 2023 y 2024. A juzgar por los momentos crucialmente importantes para México, cuando el eclipse del 27 de agosto de 1821 apareció en el cielo y se produjo su independencia. Luego apareció el eclipse del 25 de marzo de 1857 y se produjo su independencia religiosa. Y finalmente apareció el eclipse del 28 de junio de 1908 y se produjo su independencia de la oligarquía. A modo de ilustración, véase cómo las figuras 27 nos muestran los eclipses de sol del 27 de agosto de 1821, 25 de marzo de 1857, 28 de junio de 1908, 14 de octubre de 2023 y 8 de abril del 2024. Independiente del presidente que esté dirigiendo los destinos de México, en la década del 2020, un nuevo tiempo, una nueva época está siendo anunciado por los heraldos, eclipses anular de sol del 14 de octubre del 2023 y eclipse total de sol del 8 de abril del 2024. Si esta oportunidad cósmica escapara de las manos de los mexicanos, estarían condenándose a esperar la presencia del eclipse total de sol del 30 de marzo del año 2052. Porque después del 2024, recién en el año 2052, la umbra de un eclipse de sol cruzará los cielos de México para volver a impulsar a los mexicanos hacia la construcción de un gran cambio de vida, una gran transformación en todos sus estamentos.
Entre 1800 y 1945, las umbras de los eclipses de sol que cruzaron México fueron 15. Estuvieron conectadas con crisis sanitarias, crisis económicas, hechos de guerra. En la segunda mitad del siglo XX, las umbras de los eclipses de sol que cruzaron México, que fueron 6, aparecieron conectadas con crisis políticas y crisis económicas y financieras. En el pasado quedaron las guerras y las mortales crisis sanitarias, que no significa que no vuelvan a presentarse si se pisotea la unidad y el bienestar de los mexicanos. Lo importante es que entre 2022 y 2028 México está a puertas de emprender un tiempo nuevo. Llámese a este tiempo nuevo cuarta transformación o no. Lo importante o importantísimo es que, lo repetimos, entre 2022 y 2028 México está a puertas de emprender un tiempo nuevo, pero debe estar vigilante del desarrollo de su democracia para no ser invadidos por los efectos negativos de los eclipses de sol de octubre del 2014, del 14 de octubre del 2023 y el 8 de abril del 2024. Eclipse anular de sol del 14 de octubre de 2023 y eclipse total de sol del 8 de abril del 2024. Si entre los años 2022 y 2028 a los mexicanos les faltara sintonía cósmica para ver su futuro próximo, esto es, si se les escapara de sus manos la oportunidad que tienen para poner en marcha la construcción de una nueva nación, que implica superar las perturbaciones del eclipse anular de sol del 14 de octubre de 2023 y el eclipse total de sol del 8 de abril de 2024, ¿qué es lo que podrían vivir los mexicanos entre el 2022 al 2028? La respuesta está dentro de estos dos eclipses, que en base a los estragos de las 21 umbras analizadas, conjeturaré que estaría en la manifestación de una nueva crisis, ya sea esta de orden económico, alimentaria, sanitaria, de tipo epidemia, o una crisis política, o aún en la manifestación de un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos y hasta con Estados Unidos de América. Sí, trayendo todo esto, mayor empobrecimiento y pérdidas de vidas, pero conjeturo también que si está presente la sintonía cósmica de los mexicanos con un mejor futuro, la aparición de un nuevo rumbo para México estaría acompañando o sería acompañado por una revolución cultural y científica. Dentro de los aspectos negativos asociados con los eclipses de sol del 14 de octubre 2023 y 8 de abril 2024, señalaré que una crisis política entre el 2023 y 2024 podría sacudir la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Protestas en las calles buscarían apartar al presidente López Obrador del gobierno. Los horóscopos de los eclipses de sol del 14 de octubre de 2023 y 8 de abril de 2024 envuelven en oscuridad la imagen del presidente y de su administración, que justificamos por la presencia de los eclipses de sol en el sector 10 de los horóscopos y los pasos de Júpiter por el Toro y los Gemelos. La economía de México del 2023 al 2025 podría acusar una grave crisis, que nos recordaría los años difíciles que vivieron los mexicanos en la década de 1990, cuando las umbras de 3 eclipses de sol oscurecieron México y generaron el llamado efecto tequila o error de diciembre. El nuevo efecto tequila podría presentarse entre 2024 y 2025 y lo atribuiríamos al eclipse del 8 de abril de 2024. Ciertamente,
Nuestra idea contrasta con el denominado milagro mexicano, un tiempo de crecimiento sostenido de la economía o en la economía de México entre 1942 y 1970, años en los que los cielos de México no sufrieron oscurecimiento por ninguna umbra. Psicologías violentas y separatistas podrían manifestarse con mayor probabilidad en la península de Yucatán que en algún otro lugar de México, como respuesta del eclipse del Sol del 14 de octubre de 2023, que ingresará a México por esta península, que en tiempos pasados fueron suelo de los mayas. Por lo tanto, desde ya, 2021, son importantes las acciones gubernamentales que propicien la revaloración de los descendientes mayas y el progreso en general de Yucatán. Sería buscar una sintonía positiva con el eclipse de sol de octubre de 2023 que indudablemente bloquearía manifestaciones reivindicatorias negativas. El eclipse de sol de octubre de 2023 que indudablemente bloquearía manifestaciones reivindicatorias negativas. Hay una interrupción por ahí, una interferencia. Bueno, continuamos. ¿Sí, David? ¿Continuamos? Ok. Entre paréntesis señalaré para los Estados Unidos de América que la umbra del 14 de octubre de 2023, que desde el Océano Pacífico ingresa a este país por Oregón y sale de él por Texas, podría operar como un agitador de enfrentamientos entre los estadounidenses, como lo hizo también la umbra del eclipse del Sol del 21 de agosto de 2017, que cruzó diagonalmente de oeste a este a los Estados Unidos y durante los 4 años de gobierno de Donald Trump, entre enero de 2017 y enero de 2021, violentó a los estadounidenses entre sí. La umbra del eclipse del Sol del 14 de octubre de 2023 también cruza los cielos de Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá y Colombia. Particularmente acerca de Colombia, decimos que el eclipse del mes de octubre de 2023 aparece dentro del tiempo de influencia de la primera luna llena del eclipse del Sol del 8 de abril del año 2005, que también oscureció Colombia y que a mi juicio está operando como leña que alimenta el fuego en las protestas de abril, mayo y junio del presente año 2021 contra la presidencia de Iván Duque. Cuidado, el eclipse del 14 de octubre de 2023 podría encontrar ánimos encendidos por el eclipse de abril del año 2005, con lo que le sería más fácil empujar a los colombianos a enfrentarse entre sí. Regresando a México, a los eclipses de 2023 y 2024, señalaré que 2 grandes bloques sociales de mexicanos podrían presentarse entre 2024 y 2028, inclusive desde 2023, y arrastrar a toda la nación hacia un estado de beligerancia. Esperamos que la perturbación del eclipse de sol de abril de 2024 no sea como las que generaron los eclipses del siglo XIX y principios del siglo XX. La elección presidencial de México del 2024 podría ser tan violenta como fue la elección presidencial de 1940. La violencia electoral de 1940 la asociamos con las influencias del eclipse del 7 de abril que oscureció México y la violencia electoral que podría presentarse en el año 2024 la asociaremos con los efectos del eclipse de sol total del 8 de abril del 2024. Entre 2023 y 2028 es importante articular debidamente las relaciones de México con Estados Unidos, principalmente las relaciones con Texas o por sucesos vinculados con Texas, toda vez que el eclipse del 8 de abril de 2024, que oscurece México,
también oscurece Texas. En el pasado, el eclipse del Sol del 12 de abril del año 1831, que oscureció Texas, creó las condiciones para la realización de la guerra Estados Unidos-México. Y el eclipse del Sol del 7 de abril de 1940, que también oscureció Texas, creó el ambiente necesario para que dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, nazis que vivían en México se infiltraran en Texas y realizaran actos de sabotaje para Estados Unidos. Reglas a considerar en el estudio de los eclipses de sol. Reglas que he extraído del libro Cuando el cielo se viste de negro, de la editorial Epistre, publicada en el año 2014. Un eclipse de sol anuncia la venida de un cambio que afecta no solo a un individuo en particular, sino a colectividades determinadas de determinadas regiones en el planeta. La umbra de un eclipse de sol que dura escasos minutos tiene hasta 4 años para proyectar sus influencias, que en su nivel inferior impulsa protestas y hasta acciones de guerra, sobre todo donde la trayectoria de la umbra o sombra corta o atraviesa el país de los protagonistas. Tercera regla. Al analizar los efectos de los eclipses de sol para largos periodos de tiempo, encontramos que cada 29 años y medio estos eclipses o las influencias, los efectos de estos eclipses se renuevan. Cuarta regla. Las experiencias asociadas con un eclipse están ligadas a los significados de los planetas y estrellas que aspectan y a los significados de las casas astrológicas o la casa astrológica que haya ocupado el eclipse en el mismo momento en que se produce el eclipse. Quinta regla. El área geográfica tocada por la umbra de nuestro eclipse natal es una invitación para que desarrollemos en ese lugar una actividad en pro del género humano. Sexta regla. El individuo influenciado por un eclipse de sol parcial está llamado a ser iniciador. Séptima regla. Un eclipse de sol en unos casos crea puentes de unión entre las naciones eclipsadas y en otros casos genera una desestabilización de sus soberanías. Regla número 8. Los eclipses de sol operan como dirimentes, fuerzas que ponen fin a desacuerdos. Regla número 9. Las trayectorias de los eclipses de sol ayudan a explicar y reconstruir momentos históricos. Décima regla. La influencia nefasta de un eclipse es borrada por las influencias de Júpiter, astro conocido como el dador de las victorias en la política y en la guerra. Regla número 11. Un eclipse de sol cumple su propósito gracias a la reactivación que recibe de otro eclipse u otros eclipses de sol pretéritos y venideros. Regla número 12. Es mejor lanzar un proyecto después de haberse producido un eclipse de sol, no más de 12 días después, excepto si el proyecto es lanzado dentro de una zona geográfica que unas pocas semanas antes o después será oscurecida por el eclipse. Mejor si es que unas pocas semanas después será oscurecida por el eclipse. Regla número 13. El eclipse prenatal se relaciona con misiones vencidas, en tanto que el eclipse postnatal con la ejecución de nuevas misiones sin ataduras del pasado. Regla número 14. Los días que separan tu nacimiento de tu eclipse postnatal, convertidas en años por el sistema de progresión, indican el tiempo que tienes que esperar para vivir experiencias que solo se explican por las influencias de los eclipses de sol. Agradeciéndoles por vuestra atención,
Antes de pasar a las preguntas y respuestas, si hay tiempo, claro está, y solo a título de reflexión para ustedes, en realidad de reflexión para todos nosotros, les mostraré las trayectorias de los eclipses de sol del 21 de abril de 1325 y 30 de marzo del año 2052. Apreciarán que la distancia entre ambas umbras es relativamente pequeña, son paralelas. La sombra del 21 de abril del año de 1325 la asociamos con la fundación de México Tenochtitlán, capital de los aztecas. La sombra del 27 de agosto de 1821 la asociamos con la independencia de México, de la corona española. La sombra del 27 de marzo de 1857 la asociamos con la confirmación de la independencia de México de toda dominación española. De nosotros depende que podamos asociar la sombra del 30 de marzo de 2052 con un nuevo gran hito para México. Sombra que cruzará México solo 2 años después del gran acercamiento de Urano hacia la Tierra, que desde ya asociamos con la aparición de un tiempo nuevo en todos los ámbitos de la actividad humana. Sí, de nosotros depende la construcción de un nuevo gran destino para México, que ilumine el camino de todos los mexicanos, porque como señalamos en el epígrafe, la oscuridad también ilumina nuestro camino. Muchas gracias.